sol realmente es horrible a esta hora. Más que una práctica, lo que me mencionó el licenciado Teño es que les haga un repaso general de lo que es magnetismo. Algo me comentó que estaban bien, todo lo que estaban viendo las leyes de Faraday, la de Lenz y todo lo demás, pero cuando llegaron al núcleo como que tronó un poco. Entonces vamos a mi manera de entenderlo, obviamente a ver muchachos por favor, a mi manera de entenderlo, la manera más fácil de explicar. Ya les había mencionado y sí recuerdo esta clase porque realmente no varía mucho el licenciado. Hay de acá de la explicación que les ha dado él, hay muchas preguntas para su examen, chicas, ya por favor, ya, gracias a mi tardar media hora de conversar, por favor. Bueno, ya les estoy mencionando, casi todo lo que ha dicho el licenciado Néstor les ha recalcado prácticamente, eso es lo que en términos prácticos les conviene a ustedes para lo que es el examen. ¿No? Obviamente nosotros sabemos que hay que saber para saber, no solo para el examen. Pero bueno, a manera de introducción él mencionó sobre los campos magnéticos y los campos eléctricos, que cuando reaccionan los polos norte y sur también, en el sur también se da, genera un bello paisaje. Las llamadas auroras boreales en el norte y las auroras australes en el sur. ¿Por qué sucede esto? Porque la Tierra, al tener un núcleo de hierro que está constantemente en movimiento, ese movimiento que genera el hierro en movimiento hace que genere un campo magnético, o sea que se convierta a la Tierra como un pequeño imán. Ahora, si la Tierra es un pequeño imán, y nosotros sabemos que en el polo, que tenemos dos polos, un polo norte y un polo sur, ¿de dónde a dónde es que salen las fuerzas, las líneas de campo magnética? ¿Van de norte a sur o de sur a norte? En un imán común y corriente. ¿De dónde salen? ¿Del polo positivo o del polo negativo? Positivo. Del polo positivo. Muy bien, y si nosotros tenemos en la Tierra, también tenemos nosotros un imán, ¿de dónde estarán saliendo esas líneas? Tenemos la Tierra acá. ¿Están saliendo así o están saliendo así? De abajo para arriba. Muy bien, porque el campo magnético de la Tierra es inverso al campo geográfico. Muy bien. Todo esto ya seguro les he explicado, licenciado. ¿Y cómo se genera una aurora boreal? Entonces, por la interacción entre los campos eléctricos, en realidad los fotones que llegan, toda la cantidad de fotones que llegan desde el Sol hacia la Tierra, que interactúan con el campo magnético de la Tierra. Eso es lo que genera una aurora boreal. Austral también, ¿no? Como estamos viendo ahí, vemos en la imagen el video que ya les ha mostrado, salen las corrientes solares que si no tuviéramos en realidad el campo magnético que tenemos nosotros en la Tierra, es posible que mejor dicho, no es posible, sino no existiría vida. No estaríamos acá, no estaría parado acá, no estarían ustedes ahí sentados. Eso es lo que dicen, por ejemplo, lo que ha ocurrido en Marte. Según las teorías que ha ocurrido, que los científicos que han dicho que sí, que han podido ver agua en Marte, posiblemente pequeñas bacterias, etc. ¿Qué pasó? ¿Por qué ya no hay agua? ¿Por qué? Porque lo ha borrado obviamente toda la cantidad de radiación que tiene el Sol que llega hacia esa superficie. ¿Pero por qué? ¿Qué pasó? Dicen que el núcleo magnético, el núcleo de hierro que supuestamente debe de haber, ya no genera movimiento. Y nuevamente les voy a repetir, porque esto va a ser constante en toda la clase. Todo imán en movimiento primero va a generar una corriente eléctrica y viceversa. Toda partícula cargada que esté en movimiento también va a generar un campo magnético alrededor. Mucho tiempo después de las primeras investigaciones que hizo Bohr, que hizo Faraday, que hizo Lenz, después también cuando llegó Tesla, cuando llegó, así me olvidó el nombre, que dijo que inventó la luz, el bombillo. No sé, ¿perdón? ¿Sí? No, la bobina es... El bombillo. Es que en realidad él no inventó, porque siempre él era el jefe de la compañía y contrataba a los... Sí.
Edison, ¿no? Edison, él contrataba, incluso lo contrató a Tesla y le robó la idea de la corriente eléctrica, de la corriente alterna. No, bueno, a lo que iba. Mucho tiempo después llegaron a la conclusión de que las ondas magnéticas y las ondas eléctricas van de un solo rayo. Es por eso que nosotros tenemos el espectro electromagnético. Ahora, ¿dónde nosotros utilizamos ahí, sobre todo el espectro electromagnético, lo que es magnetismo? Obviamente en resonancia magnética. Y en cualquier equipo de radio que tengamos. Si nosotros tenemos un Goldman, bueno, antes teníamos Goldman, era una antena donde recibía la señal. Esa señal, estamos utilizando ahí lo que es el campo electromagnético. ¿Por qué? Porque las ondas de radio viajan, la información viaja a través del polo magnético, o sea, del lado magnético de esa onda electromagnética. Esa onda electromagnética va a llegar hacia la antena, donde va a convertir ese campo magnético en un campo eléctrico, generando fotones. Esos fotones nuevamente van a llegar hacia el sistema decodificador y eso es lo que nosotros escuchamos. Entonces todo está relacionado y todo esto lo vamos a seguir viendo más adelante. Tenemos ahí también, ¿qué es eso? Allá. Algo curioso pasó en una instalación de resonancia magnética. No saturaba, o sea, había altos, había bajos. Tú hacías, según lo que dicen, ¿no? En Estados Unidos, se hacía un paciente en un momento determinado, salía muy bien. Después, en unas secuencias, no salía absolutamente nada. Entonces todos estaban preocupados, obviamente, un equipo de resonancia magnética que baja de $3 millones. ¿Qué pasaría? La garantía y todo lo demás. ¿Qué pasaba? Que cerca de ese hospital había justamente un depósito de chatarra. Entonces, cuando este imán era encendido, cuando este electroimán era encendido, ¿qué es lo que pasaba? Generaba un campo magnético tan intenso que influía en lo que era el estudio de resonancia magnética, que jalaba, por así decirlo, que esas líneas de campo magnética jalaban la información de donde estaba el resonador magnético. Se dieron cuenta de esto y obviamente hicieron las coordinaciones para, no sé, en realidad ahí me quedé en la historia, no voy a escuchar más, pero hicieron las coordinaciones para que puedan ambos trabajar bien, ¿no? Toda esta clase ya les hizo, ¿cierto? ¿Sí? Pase. No, ¿Toda esta clase ya les he hecho? ¿No? ¿La última clase ha sido esta? Sí, la última clase sí. Muy bien. Bueno. Bueno, ya les había explicado, supongo, de lo que es cómo se originó, que en un pueblo de Turquía, en el llamado, algo similar al nombre, era Magnetópolis, que sea, no me acuerdo bien el nombre, pero en realidad de ahí viene lo que es, ahí encontraron esos antiguos pobladores, encontraron una sustancia que era capaz de jalar pequeños imancitos de la tierra, de la arena, siempre hay. Entonces le pusieron el nombre de donde viene, las propiedades, ya les he mencionado también que a pesar de que se corte, a pesar de que se siga cortando este material, siempre va a tener un polo positivo y un polo negativo. Hay una investigación, ahora que han visto, hace más o menos unos 2 meses, he llegado a realizar una información que decía que habían encontrado un imán de un solo polo. Obviamente es de manera artificial, pero yo no me imaginaba, o sea, viendo la teoría prácticamente de los imanes, obviamente siempre, a pesar de que lo cortes, lo que sea, siempre va a tener los polos. Pero hay una información, y eso es obviamente ya para el criterio de ustedes que lo busquen, de un material de un solo campo, o sea, de un solo polo. Un monopolo, no es un dipolo, sino un monopolo. Y espero que lo vean porque es una teoría interesante en realidad. También tiene ciertas propiedades que, a pesar de que pueda ser tan, ¿cómo decirlo?, tan estable, agregándole calor, agregándole presión,
etcétera, puede perder esa capacidad que tiene de imantancia. Les había mencionado los ambos polos, que a pesar de que se corten, siempre va a haber un polo positivo y un polo negativo. ¿Y cómo es que se pierden sus propiedades? Obviamente calentándolo, sometiendo la presión, etc. Similar, ustedes se están dando cuenta ya que hay varias fórmulas que incluyen la inversa del cuadrado. Y no es solo en lo que es el campo magnético, sino también es el campo eléctrico, también es en lo que ya han visto ya en lo que es instrumentación, supongo, lo que es la generación de rayos X, de la distancia, que a más lejos obviamente va a tener menor intensidad, etcétera, y que va a estar relacionada con el cuadrado de su distancia. ¿Dónde se utiliza esto? Ya había mencionado en los tubos, los rotadores, en el rotador, que antes los equipos antiguos igual giraban y tenían que volver, los tomógrafos giraban y tenían que volver, giraban y tenían que volver, hacían un giro y tenían que volver, los primeros tomógrafos. Luego ya llegó justamente no en el tubo, sino en el sistema de eje, llegó a la tecnología de los slip rings. Lo van a escuchar bastante. ¿Por qué? Porque esos slip rings son como celdillas, son como celdas, como el cepillo de dientes que están alrededor de lo que es el anillo giratorio. Esos slip rings van al movimiento, obviamente, van a generar que se pase esa información en forma de electrones. Esa información, obviamente, puede ser las distintas densidades que va a coger del estudio, del cuerpo azulejado. También vemos en el ánodo rotatorio y vamos a ir de frente para no aburrirnos más. Esto. Acá. ¿Por qué es tan importante que en un centro de resonancia magnética no entren con objetos metálicos? A todo paciente, si ustedes han entrado, han tenido la oportunidad de entrar, se le dice absolutamente se requiere todo objeto metálico, e inclusive las fichas que ahora se realizan indican si es que el paciente ha tenido algún evento de algún proyectil, o sea, si ha tenido algún evento de bala. ¿Por qué? Porque puede generar, esas esquirlas pueden generar, al entrar al tubo, al gantry de resonancia magnética, puede generar que se desgarre, obviamente dependiendo del material. Ustedes han visto que hay materiales que son compatibles con la resonancia magnética. ¿Por qué creen eso? Ya les han explicado la teoría de lo que son diamagnéticos, ferromagnéticos, paramagnéticos, ¿cierto? ¿Sí? Ya les han explicado lo que es la teoría de los diamagnéticos, ferromagnéticos y paramagnéticos. Ese material que están viendo acá, ustedes mismos me contesten, porque ya han tenido esta clase, ya la han llevado. ¿Qué material debe ser ese para que pueda tener para que pueda ser tan influenciado por el campo magnético principal? Un material ferromagnético, muy bien, que puede ser hierro, sí, que puede ser acero. Es por eso que mire que tanta fuerza la que genera solo esa llave francesa que estaban viendo ahí, porque es un material ferromagnético. Pero licenciado, yo he visto que pasan materiales también. Claro que sí pasan materiales, pero son materiales diamagnéticos. ¿Qué hacen esos materiales diamagnéticos? No, según el campo magnético principal, ¿lo aumenta o lo disminuye? ¿Cuál de los dos? ¿Lo aumenta o lo disminuye? El diamagnético. Si el ferromagnético aumenta el campo magnético principal bastante, y es por eso que genera un mayor campo magnético y posiblemente
y por supuesto más fuerza magnética. ¿Qué es lo que hace un diamagnético? Eso yo he visto acá en la clase. Un diamagnético lo que hace es ligeramente repeler, ir en contra a lo que es el campo magnético principal. Entonces, ¿cuáles son esos materiales diamagnéticos? ¿Ustedes han escuchado el titanio? ¿Han escuchado del aluminio? Sí. Esos materiales son materiales diamagnéticos que al entrar a un campo principal, magnético principal grande, obviamente no lo va a jalar. ¿Ya? A ver, una cosita. Cuando yo estuve en la academia, un profesor me dijo, si hay parejas en el salón, ya está bien, ¿no? Que haya parejas, pero eso de agarrarse la manito, caballito, ¿no? Como que ahí le agarra un poquito más fuerte, se emociona, te le agarra más fuerte, se emociona. No, pues, por favor, eso después, ¿sí? Interrumpe, porque hacen acordar también cuando yo hacía eso. Así que, por favor. Ya bueno, entonces seguimos. Entonces, profesor, ¿hay materiales que son compatibles con la resonancia? Sí, y esos materiales tienen, su denominación, son materiales diamagnéticos. Ustedes han visto que entran los que son para monitorizar el ciclo cardíaco. Hay equipos especiales que entran al ambiente de resonancia magnética, pero esos son carísimos. Por eso es que cuando ustedes vayan a hacer su práctica, muy pocos centros lo tienen. Y si por ejemplo tiene un centro donde tienen 3 resonadores, uno solo de ellos es el que va a funcionar, porque mínimo ese equipo, esa jaula de Faraday, todo eso mínimo cuesta unos 500.000, 400.000 dólares más o menos. Es caro, es carísimo. Si solo allá en Sana, los que en algún momento vayan a tener la oportunidad de ir y vean el equipo que nosotros estamos manejando, el pequeño resonador magnético que tenemos, el pequeño no venía con el audio, por así decirlo. O sea, nosotros estábamos sordos a lo que el paciente decía, no había esa manija que tú presionas y suena, o que tú le puedes hablar, señor, no se mueva, etcétera, etcétera. No había. Y obviamente se movía al inicio, no salía bien, demoraba el estudio, etcétera, etcétera. Se compró un sistema para comunicar. ¿Y saben cuánto costó ese sistema? Sin mentirles, ese sistema costó $20.000. $20.000. La clienta lo tuvo que pagar, obviamente, en los partos, porque es caro. $20.000 solo con un sistema netamente acústico, o sea, netamente de aire. Solo son tubos nada más. Lo único que, obviamente, que es la parte electrónica, es la que está en la parte de nosotros, en la consola. Es como si nosotros pusiéramos nuestro Walkman, nuestro celular, y le pusiéramos un amplificador, un tubo al vacío, y al paciente también unas orejeras de vacío. Y eso ha costado $20.000. O sea, es caro. En realidad, todos esos materiales que son compatibles con la resonancia magnética son caros. Ya les ha mostrado el licenciado cómo está dividido según los materiales, los elementos químicos que tenemos en el organismo. Y sin ir muy lejos, fíjense que tenemos nosotros acá el famoso CHON, tenemos lo que es la mayoría del porcentaje, casi 97%. ¿Cuánto de líquido tenemos nosotros? Aproximadamente 70-75% de H2O en el cuerpo. Y tenemos H2O, es decir, 2 hidrógenos y un oxígeno. Fíjense que ese átomo de hidrógeno solo tiene un protón. Solo tiene un protón. El protón es una partícula cargada. Y si ese protón gira, porque el protón gira, cualquier partícula cargada, ¿qué es lo que genera? Un campo. Un campo magnético, exactamente. Y ese campo magnético, al ser, ¿cómo decirlo? Al interactuar con un tipo de radiofrecuencia, que es lo que le voy a explicar en un ratito, al tipo de radiofrecuencia, ese campo magnético va a tender a desaparecer. Es como si yo prendiera una radio. Yo tengo una radio, prendo la radio, obviamente estoy generando un campo con una onda electromagnética, y ese protón que está procesando, que está girando, ¿sí? Que está girando,
va a dejar de girar, o en todo caso, todos los protones que tengan a los demás, no va a dejar de girar. Todos los protones que tengan a los demás, o sea, que estén presionando igual, ¿qué va a hacer? Uno de ellos va a ganar mayor energía. Mayor energía. Y obviamente, si está uno arriba y uno abajo, va a anularse, es decir, no va a haber información. Otra vez están volando. Muy bien, no voy a adelantarme mucho entonces, vamos a hacer eso en la pizarra. ¿Ya? Ya. A ver, eso es muy importante para poder entender lo que es la ley de Lenz. Dice que el campo magnético va a ser inversamente proporcional a la masa de la partícula cargada, es decir, que el electrón que tiene una masa pequeña va a tener un campo magnético mucho mayor que el protón. Y acá es donde nosotros usamos. Y ahora sí es donde vamos a entender un poco más. Habíamos dicho, en el año 1821, cuando nosotros estábamos contentos por lo que es la independencia del Perú, sí, todos estábamos con banderitas, sí. Entonces ese año Oers estaba haciendo sus investigaciones. ¿Y qué hizo Oers? Se dio cuenta de que una corriente generaba un campo magnético. ¿Cierto o falso? Cierto. Una corriente de electrones obviamente va a generar a su alrededor un campo magnético. ¿Ok? Pasaron más o menos unos 10 años en donde tanto Faraday como otros investigadores se preguntaron si es que una corriente eléctrica genera un campo magnético, ¿puede ser lo contrario? Se demostró que sí. Ahí es donde nació la teoría del campo electromagnético. ¿Qué hizo Faraday? La ley de inducción de Faraday. ¿Qué es lo que dijo? Bien, este es el último, ¿no? Y el otro es gracioso. Pero con su plata. Está bien, está bien. Ya, entonces, ¿qué es lo que dijo Faraday? Faraday estaba obviamente investigando y todo lo demás, ¿no? Con esos dispositivos. ¿Y qué encontró? Cuando hizo él, vamos a ponerlo aquí. No es ópera, no es el logo de ópera. Esta es la parte interna, ¿ya? Esta es la sombra, la parte interna. ¿Sí? ¿Se entiende? Es un anillo y esta es su parte interna. La parte interna y esta es la parte externa. ¿Ya? No es el logo de ópera. Entonces, ¿qué demostró Faraday? Faraday, ¿qué hizo? Así como nosotros cuando jugamos, acercó un imán a una cierta velocidad, obviamente. Acercó un imán, este imán, ¿de dónde sale la fuerza, las líneas de fuerza magnética? ¿Del norte o del sur? Del norte. Del norte. Entonces, acá va a pasar para que se... ¿Bien? Se observa que está entrando, ¿cierto? En el anillo. Ok. Tengo la fuerza aquí. Faraday observó, obviamente acá había un medidor de corriente, ¿sí? Multímetro. Faraday observó que cuando esto se acercaba, generaba en el multímetro una medición. O sea, movía la flechita, ¿no? Acá tenemos 0 y acá hay no sé, póngale X voltios, ¿ya? Y acá menos X voltios. Generaba un movimiento. Al meter el imán, generó un movimiento y al sacarlo, esto se fue haciendo. Solo con ese experimento demostró que un campo magnético genera una corriente eléctrica inducida. Genera una corriente eléctrica inducida. ¿Pero en qué sentido? No lo supo describir. No lo supo describir. Entonces, estamos hablando de velocidad, ¿sí? Estamos hablando de líneas de campo. Si yo alejo las líneas de campo, el imán, las líneas de campo van a disminuir. Si yo las acerco, obviamente va a aumentar. Entonces hay un flujo. Hay un flujo
que está generando esta corriente eléctrica. Entonces, ¿qué mencionó? ¿Cuál es la ley de Faraday? Que hay una FEM inducida, una fuerza electromotriz que está inducida. Sí, una corriente. Una FEM es una corriente, es que se mide la fuerza electromotriz en voltios. Entonces hay una corriente que está generando, pero como él metía y sacaba el imán del anillo, ¿qué es lo que pasaba? Bueno, a veces era positivo y a veces era negativo. De manera modular se utiliza el signo, porque a veces puede entrar y a veces puede salir, es decir, a veces puede haber una corriente positiva o una corriente negativa. Entonces acá va a haber una variación de flujo, ¿cierto o no? Sí, es una variación de flujo. ¿Por qué? Porque está aumentando las líneas de campo al acercar y disminuyéndolos al salir, entre un tiempo determinado. Esa es la ley de inducción de Faraday. ¿Y qué dice Lenz? ¿Cuál es la ley de Lenz? Él se dio cuenta de esto, sí, se dio cuenta, ya está bien, entonces Faraday está bien, él ha hecho bien su experimento y todo, pero ¿para dónde va mi corriente? ¿Para dónde va? No se sabe. ¿Qué hizo Lenz? Él se dio cuenta, obviamente Ors nos dijo que una corriente genera un campo magnético, entonces él pensó, entonces esta corriente inducida también va a generar un campo magnético inducido. ¿Me entienden? O sea, ella agarró tanto Ors como Faraday y hizo la ley de Lenz. ¿Qué dijo? Que en un cierto intervalo de tiempo va a haber un flujo positivo o negativo que va a generar una corriente inducida, pero esta corriente inducida a su vez va a generar un campo magnético inducido que va a ir en contra del flujo del campo principal. Es decir, si mi campo principal, en este ejemplo, está yendo así, ¿cómo tiene que ir el campo magnético inducido que me está generando esa corriente inducida? Obviamente, hacia. Muy bien, acá está el campo magnético inducido, el campo magnético principal. Muy bien, tenemos la línea de campo magnético. Y al tener nosotros, ya tenemos el campo magnético, ¿podemos saber hacia dónde va la corriente, sí o sí? Sí, ¿cómo? Con la mano derecha, exactamente. Si las líneas de campo están hacia adentro, ¿sí? ¿Hacia dónde debe de ir la corriente? Hacia arriba. Entonces, esta corriente, en este caso, está yendo así. Esa es la ley de Lenz. Es la combinación, para hacerlo en un término más sencillo, de las leyes de Faraday y la ley de Ors, que nos dice que todo, vamos a repetirlo nuevamente, hay un flujo de líneas de campo magnético en un cierto intervalo de tiempo, al acercar o alejar de un anillo, va a generar una corriente inducida. Pero esta corriente inducida obviamente tiene electrones en movimiento, esos electrones en movimiento también van a generar un campo magnético pero inducido. Si mi línea de campo es así, ¿ok? Entonces, fíjense cómo va. O al revés, ¿no? Ya, las líneas de campo, ¿cómo está yendo? Entonces, ¿dónde va la corriente? Lo mismo. Pero esto es si es que el imán entra hacia esa espira, entra hacia ese anillo. ¿Qué es lo que pasa si es que sale? Si es que sale, obviamente la corriente va a ir en contra. ¿Pero por qué? ¿Qué dice la teoría? La teoría dice que va a generar un campo magnético inducido que va en contra del flujo. Entonces, si el flujo está yendo así, el campo me va a ir así.
Y si el flujo sale, ¿qué va a hacer? El flujo también va a salir. Perdón, el flujo va a ir en contra, de manera contraria, perdón. Entonces, por eso, el flujo va a ir, si el flujo me está yendo así, o sea, si esto va a salir y el flujo está así, al revés, o sea, cuando está saliendo, sigue disminuyendo el flujo, está disminuyendo, entonces el campo principal va a ir así, perdón. Ahora sí. Campo principal y el campo inducido. Si es que, obviamente, el imán está saliendo. ¿Por qué? Porque las líneas de campo están disminuyendo. Al salir están disminuyendo las líneas de campo. Entonces este tiene que ir en contra de esa disminución. Y al ir en contra de la disminución, obviamente tiene que en contra de la disminución. ¿Sí? ¿Estamos claros ahí? Cuando tenemos un campo que entra, el campo magnético inducido va a ir en contra. Y cuando tenemos un campo que sale, el campo magnético inducido va a ir a favor. Y si va a favor, ¿cómo va a ir la corriente? Si va a favor, hacia abajo. Bien, entonces, de manera práctica, les vuelvo a repetir, para que no se traumen con todo esto, la ley de Lenz, nuevamente, quiere decir que dependiendo de la dirección, obviamente, Faraday dijo de la velocidad también, porque si se acerca más rápido, obviamente, la corriente es mayor, si más lento, ¿no? Dependiendo, obviamente, de eso. Ya, la ley de Lenz, dependiendo el flujo que está entrando a un anillo, va a generar una corriente inducida. Esa corriente inducida nuevamente va a generar un campo magnético inducido que va a ir en contra de lo que es el campo magnético inducido. Eso es la ley de Faraday y la ley de Lenz. En realidad esta práctica no tiene ejercicio. Hay una que después les voy a indicar. Y ahora, ¿cómo es lo del núcleo? Ahora, ya, ok, estamos hablando de lo que es electricidad, lo que son cargas, lo que es electrones, pero en el núcleo hay en el núcleo hay protones, ¿cierto? Hay neutrones y protones. Ya, ahí está. En el núcleo hay protones y electrones. Esto es lo que les mencionaba. Bien. Fíjense, este es un núcleo. Este núcleo tiene 2, 4, 6, 8, 12 protones. ¿Ya? Que están procesando en dirección de un campo magnético principal. Estas líneas que ven acá, ¿se han movido ahí? Sí, han movido. Voy a chequearlo, por favor. Mételo, ponlo bien. Ya, sí. Ponlo bien, por favor. Cuidado. No, se apagó el foco. Acá. No, pero ese es el de acá. Ah, ese es de ahí. Ah, sí, está viniendo de acá. Vamos a echarle esto. Entonces este de frente, bueno, pues. Y ahora sí. ¿Ya? Aquí está el enchufe. No se apagó el No, ponlo ahí. Este jalo de frente acá entonces. Ups, se apagó. No, se apagó solo, creo. Por acá sí llega bien. Esto ya ha estado, ¿no? En clase. Por acá está bien. Ya, acá, déjalo ahí. Ponlo bien. Ya. Ahí creo que está bien.